Por lo general, a no ser que exista algún tipo de anomalía, lo más normal es encontrar en el ser humano dos riñones. Los riñones son órganos del tamaño de un puño que se encuentran a ambos lados de la columna vertebral y cuya función sería filtrar la sangre de tal manera que se eliminen los desechos a través de la producción de orina. En concreto, este cáncer tiende a generarse en la remembrana de los túbulos diminutos que encontramos en el interior del riñón, formando parte de la unidad estructural por excelencia del mismo, como es la nefrona. Los factores de riesgo de esta enfermedad son el mal uso de los analgésicos, el hábito tabáquico y la herencia genética. En un principio, las personas que padecen esta enfermedad no van a padecer los síntomas de ella, pero conforme la enfermedad vaya avanzando, pues estos síntomas se van a ir manifestando, como son sangre en la orina, pérdida de apetito, pérdida de peso sin motivo aparente, un bulto en el abdomen o dolores en los flancos derecho e izquierdo. Para detectar el cáncer de riñón se recurre a técnicas como el examen de sangre, de orina, de imagen y en algunos casos aislados se va a recurrir a la biopsia. En cuanto al tratamiento, este va a depender de factores como la edad, el estado de salud y cuán avanzado está el cáncer y puede incluir cirugía, quimioterapia o radiación y terapia dirigida o terapia biológica, siendo la terapia biológica un tratamiento que estimula la capacidad del cuerpo para combatir el cáncer y la terapia dirigida un tratamiento basado en el empleo de sustancias para identificar y combatir las células cancerosas sin afectar a las células normales. Están estudiando varios genes que parecen tener una función importante en el cambio de células normales del riñón a carcinoma de células renales. También se está estudiando el desempeño potencial que podría obtenerse de la administración de medicamentos de terapia dirigida antes de la cirugía, la llamada terapia neoadyuvante. Con estos estudios se espera reducir los tumores para prevenir la propagación del cáncer, permitir una cirugía menos extensa y mejorar las tasas de curación. Una de nuestras principales fuentes al realizar este trabajo es el Registro del Cáncer de Euskadi, que fue creado en 1986 y desde hace 25 años que se creó ha ido publicando periódicamente las diferentes incidencias del cáncer en el País Vasco para facilitar la toma de decisiones sobre los programas de diagnóstico precoz de cáncer en la comunidad vasca. A continuación presentaremos una serie de datos sobre la incidencia y mortalidad del cáncer en el periodo estudiado en el País Vasco y posteriormente nos centraremos en nuestro objeto de estudio, que es el cáncer de riñón. La supervivencia observada y relativa de los pacientes adultos diagnosticados de cáncer por sexo en la comunidad autónoma del País Vasco en el periodo estudiado viene representada en la tabla adjunta. La supervivencia relativa a los 5 años para el total de los tumores de la comunidad autónoma del País Vasco, excluidos los tumores de piel, es del 54,1%, es decir, del 50% en los hombres y del 60,1% en las mujeres. En concreto, las mujeres presentan una supervivencia relativa al primer año del diagnóstico 6,5 puntos superior a la de los hombres. Esta diferencia aumenta a lo largo de los años, de modo que en el quinto año es de 10 puntos en el periodo estudiado. Una de las razones para explicar esta diferencia puede estar en la distribución de los tipos de tumores en cada uno de los sexos. Por ejemplo, el cáncer del pulmón es un tumor que tiene una supervivencia muy baja y cuya incidencia en este periodo es mucho más elevada en los hombres que en las mujeres. Ahora bien, es conocido que la supervivencia no solo depende del sexo, sino que la edad es un factor que también condiciona en gran medida la supervivencia relativa. Concretamente, en hombres la supervivencia relativa a los 5 años pasa de un 65,1% en el grupo de edad de 15 a 44 años a un 40,9% en los de 75 años o más. Aunque las mujeres siguen esta misma línea descendente, la diferencia en los mismos grupos de edad es claramente superior, pasando de un 77,8% en pacientes de entre 15 y 44 años a un 37,8% en los pacientes de 75 años o más. Ahora, en cuanto al cáncer que nos ocupa, podemos observar la supervivencia relativa a los 5 años que presenta el cáncer de riñón en función del sexo, y compararlo con la supervivencia que otros cánceres en otras localizaciones distintas presentan. En particular, el cáncer de riñón se caracteriza por ser uno de los cánceres con mejor pronóstico, pues presenta una supervivencia en ambos sexos superior al 60%. El objetivo de nuestro trabajo sería describir y analizar la epidemiología del cáncer de riñón en el País Vasco y su comparación posterior con España. Para realizar este trabajo hemos recurrido a las siguientes fuentes. En el caso del documento de incidencia del cáncer en la Comunidad Autónoma de Euskadi, este fue publicado en el 2017 y recoge datos pertenecientes al periodo transcurrido en el año 2013. Fue consultado el 30 de octubre de 2018 en la página de Osakidetza.
El documento perteneciente al Departamento de Sanidad y Consumo en el País Vasco, titulado El cáncer en el País Vasco, fue publicado en 2010 y recoge datos sobre incidencia, mortalidad, supervivencia y evolución temporal en un rango de 5 años. Por otro lado, el artículo titulado Situación actual del cáncer en Euskadi, epidemiología del cáncer en la Comunidad Autónoma del País Vasco, fue publicado en 2018 y recoge datos acerca de la incidencia en el periodo de 2009 a 2013 y datos sobre la mortalidad en un periodo que se extiende de 2011 a 2015. Ambos documentos fueron consultados el 2 de noviembre de 2018. Para comenzar, en el periodo estudiado se han diagnosticado entre los residentes del País Vasco 67.409 nuevos tumores malignos. La mayor parte de los tumores malignos, el 61,5%, corresponden a los hombres, lo que se refleja en la razón hombre-mujer, que es de 1,67. Los indicadores de incidencia y mortalidad van a medir la magnitud del cáncer. Ya que la utilidad de las tasas brutas para establecer comparaciones es limitada, sobre todo cuando hay diferentes grupos de edad o cuando los cambios demográficos afectan al tamaño y a la estructura de la población, nos centraremos en las tasas específicas. Para facilitar las comparaciones, se calculan también las tasas ajustadas por edad, que permiten la comparación del riesgo entre diferentes poblaciones. Para ello, se utilizarán dos poblaciones estándar, la mundial y la europea. Consideraremos un tumor como raro cuando su incidencia es inferior a 6 casos por cada 100.000 habitantes. Por último, observando las tasas de incidencia específicas, llegamos a la conclusión de que las localizaciones afectadas por tumores malignos no son las mismas en las diferentes etapas de la vida, ni según el sexo. Centrándonos en el cáncer de riñón, podemos observar que es el tercer cáncer más frecuente entre los hombres de la franja de edad de entre 30 y 49 años, ya que supone el 5,7% de los diagnósticos de esta patología. Por su parte, en el caso de las mujeres, se trata del tercer cáncer más frecuente en la franja de edad de 0 a 14 años, debido a que supone el 7,1% de los diagnósticos de cáncer en la comunidad autónoma del País Vasco. La tasa bruta de cáncer de riñón es de 20,1, lo que significa que por cada 100.000 personas tendríamos un total de 20 casos. Este número es tan pequeño ya que tenemos en cuenta todas las franjas de edad, y no en todas ellas su incidencia es significativa. La razón de hombres-mujeres, por su parte, sería de 2,3. La tasa ajustada a la población europea es la tasa estandarizada utilizada a fin de evitar la influencia de la variabilidad de la edad. En este caso, es de 16, lo que quiere decir que 16 personas de cada 100.000 padecerán esta patología, tomando como referencia la estructura de edad europea. En el caso de Álava, la tasa bruta en hombres fue de 18,8 y la tasa ajustada a Europa es de 16,1, mientras que en mujeres fue de 8,3 y 6,7 respectivamente. En Vizcaya tenemos una tasa bruta de 19,3 para hombres y 8,4 para mujeres, y una tasa ajustada de 15,2 para hombres y 5,8 para mujeres. Por último, en Guipúzcoa, la tasa bruta fue de 21,8 en hombres y 9,4 en mujeres, y la tasa ajustada de 17,3 en hombres y 6,1 en mujeres. Como hemos mencionado con anterioridad, en el periodo de estudio se diagnosticaron en el País Vasco 67.409 casos de cáncer, lo que supone 13.482 nuevos casos al año. De estos, 2.063 fueron de cáncer de riñón, 1.449 en hombres y 614 en mujeres, lo que supone una incidencia de aproximadamente 418 casos anuales sin atender al sexo y a la edad. En España, en el año estudiado, obtenemos un total de 6.474 casos. Para comparar la incidencia, se elimina el factor edad y se comparan las dos tasas ajustadas de incidencia mediante una distribución de edad común, la europea. Centrándonos en un único año en el que hubo 349 casos en el País Vasco, de acuerdo con los datos recogidos por Osakidetza, se obtiene una tasa específica de 16,3 respecto a un resultado de 7,8 en el caso de España. En este apartado analizaremos la mortalidad del cáncer de riñón a nivel provincial. En el caso de Vizcaya, el número de muertes por cáncer de riñón fue de 212. La tasa bruta correspondiente fue de 7,7 casos por cada 100.000 personas y por último la tasa estandarizada a la población europea fue de 5,6 por cada 100.000 habitantes.
En el caso de Álava se dieron 41 muertes por cáncer de riñón, siendo la tasa bruta de 5,4 casos de muerte por cada 100.000 habitantes y la tasa ajustada a la población europea 4,2 casos por cada 100.000 habitantes. Por último, en el caso de Guipúzcoa podemos ver cómo existieron 150 muertes a causa de la enfermedad estudiada, siendo 8,9 por cada 100.000 habitantes su tasa bruta y 6,5 por cada 100.000 habitantes su tasa estandarizada a la población europea. El periodo de estudio de la mortalidad en el País Vasco es de 5 años. En el caso de España se procede a analizar un único año, siendo el resultado en ambos casos inferior al 3%, muy inferior al cáncer de mama o cáncer de pulmón. Para empezar con la discusión, podemos comentar que los datos analizados son fiables, ya que se han obtenido de documentos oficiales de Osakidetza, el Ministerio de Sanidad español y de la Sociedad Española de Oncología Médica. A pesar de la fiabilidad de las fuentes, nos hemos encontrado con una serie de obstáculos, como son las diferencias temporales. En el caso de España, se ha focalizado en los años 2012 y 2013, mientras que en el caso del País Vasco se han analizado unos rangos de 5 años, de 2007 a 2012 y de 2011 a 2015. Todo ello debido a la dificultad de encontrar artículos de veracidad constatada. Es por ello que los resultados obtenidos en este trabajo han de ser tomados con suma cautela, pues podría existir una fuerte influencia cronológica en la detección y en la aparición de cáncer de riñón. Por razones que no están totalmente claras, la tasa de cánceres de riñón ha estado aumentando desde los años 90, aunque esto parece haberse nivelado en los últimos años. Parte de este aumento probablemente se deba al uso de nuevos estudios por imágenes, como las tomografías computarizadas, los cuales pueden encontrar algunos cánceres que de no ser así nunca se hubiesen podido detectar. Desde su invención a mediados de los 90, las tasas de mortalidad para estos cánceres han ido disminuyendo progresivamente, debido al desarrollo de distintos programas de prevención de esta patología. En cuanto a los datos recogidos durante el apartado de resultados, destaca en sobremedida la gran diferencia que encontramos entre hombres y mujeres. Y es que, teniendo en cuenta la similitud morfofuncional del aparato renal, es llamativo que encontremos diferencias tan significativas de incidencia, por lo que habría que preguntarse qué factores podrían motivar este hecho. Por otro lado, también llama la atención el hecho de que la incidencia en el caso de los hombres aumente de forma directamente proporcional a la edad, y en el caso de las mujeres esto se dé de forma inversa, por lo que sería interesante adaptar los protocolos de prevención y diagnóstico a estos datos previamente expuestos. A partir de los datos obtenidos podemos extraer las siguientes conclusiones. Cada año se diagnostican en el País Vasco en torno a 300-400 nuevos casos de cáncer de riñón. Con respecto a la comparación de incidencias, cabe destacar que la incidencia en el País Vasco respecto a España es más elevada, lo que puede deberse a diversos factores tales como la predisposición genética. El cáncer de riñón es una enfermedad cuyo índice de incidencia se encuentra entre los 10 primeros. No obstante, a nivel social no se da mucha importancia, lo que podría deberse a que el número de defunciones no es muy elevado, representa en torno a un 2,2%. Al comparar la mortalidad entre provincias, llegamos a la conclusión de que es Guipúzcoa la que representa los índices más elevados, con una tasa estandarizada a la población europea de 6,5 por cada 100.000 habitantes. Del mismo modo, la supervivencia es significativamente mayor en mujeres que en hombres. Transcurridos 5 años, sobreviven un 10% más de mujeres. Presentan también una supervivencia relativa al primer año del diagnóstico 6,5 puntos superior a la de los hombres. Estas tasas de supervivencia disminuyen a medida que avanza el estadio de la enfermedad, se retrasa el diagnóstico y aumenta la edad del paciente.